Bueno, seguimos hablando con Beatriz Arlo y Carlos Altamirano de los orígenes de la literatura argentina, a raíz de este libro tan interesante, Ensayos Argentinos, que se reeditó ahora. Y bueno, vamos al tema del centenario. Me parece que ahí vos hablabas de que hubo dos movimientos fundantes, podríamos decir. Del primero hablamos en el bloque anterior, la generación del 37, y el segundo es el centenario, ¿no es cierto? La discusión sobre la lengua es anterior incluso. Hay un muy buen trabajo de Rubione donde recopila textos que la discusión sobre la lengua y sobre cómo esa lengua puede empezar a corromperse y una vuelta de los hispanófilos, que eso era impensable en el romanticismo, que hubiera hispanófilos, era muy secundario si lo sabía, pero una vuelta del hispanismo, es decir, volvamos a una lengua pura que estaría en España. Eso es anterior con Calixto Oyuela, eso es anterior cuando se empiezan a restablecer relaciones culturales con la ex metrópolis, que se tardó mucho. Gutiérrez rechazó ser miembro de la academia, después terminó creo que siendo miembro correspondiente, después de un tiempo, se tardó mucho. No querían saber nada con España, nada con España. Y bueno, pero había sido una guerra fatal, cuya última batalla, peleada por argentinos, peleada por, entre otros latinoamericanos por argentinos, había tenido lugar en 1824. Estaba próxima a la guerra de la independencia, habían muerto los padres y los hermanos de esta gente que estaba haciendo el debate, o sea que había sido el debate romántico sin duda, pero también los debates posteriores. O sea que esa pelea por la lengua es anterior. Después, la marea inmigratoria que las élites convocan y necesitan, porque era un mercado necesitado de mano de obra, y sin duda no había llegado la inmigración europea que ellos esperaban, que era más nórdica, que tuvo el buen criterio de irse a Estados Unidos. Pero ahí tenemos estados en Estados Unidos como Minnesota, que son de origen escandinavo, de origen su inmigración. Acá no vino la inmigración que ellos esperaban. No vino esa, pero vino una inmigración. Vino una inmigración que la élite necesitó y convocó. Y al mismo tiempo tuvo reacciones contradictorias frente a esa inmigración. En el libro ustedes dicen, no me acuerdo cuál de los dos en un momento, que el inmigrante pasó a ser el nuevo bárbaro. El nuevo bárbaro, ¿no es cierto? ¿Sí? Antes se luchaba contra el indio y después el problema era el inmigrante. Antes luchaba contra el indio, al cual los gauchos tampoco querían, o sea que las cuestiones son muy complicadas en la historia argentina. Si hay un libro que destila antipatía, no voy a usar un sustantivo más fuerte, pero si hay un libro que destila antipatía por los pueblos originarios, es el Martín Fierro. O sea que los gauchos tampoco querían al indio y tampoco querían a los pocos negros que habían quedado como mayordomos y responsables de las estancias, porque estaban más próximos a los patrones. O sea que ahí hay una trama de contradicciones que a veces cuando se quiere pensar que todos los de abajo están bien y que todo, en fin, que la contradicción es solo con los de arriba, se pasa por alto eso, claro. se pasa por alto. Sí. Pero bueno, los inmigrantes sin duda podían ser considerados los nuevos bárbaros y de hecho se aprueba la ley de residencia. Es decir, que los hace pasibles, una ley trumpiana, para decirlo de algún modo, los hace pasibles de expulsión si desarrollan cierto tipo de actividades. Y esa misma élite, que es una élite liberal y en algunos aspectos progresista, esa misma élite gobernante, que es una élite liberal y en algunos aspectos progresistas, porque dio una batalla contra la Iglesia por la ley 1420. Esa fue una batalla en la cual los católicos resultaron derrotados, había que derrotar a los católicos, y de ahí salió una política a largo plazo. O sea, cuando a mí me dicen políticas a largo plazo, yo digo, la primera que conozco la ley 1420. Es la ley 1420, que salió de una batalla donde se derrotó en toda la línea a católicos de nota, como los Estrada, etcétera. Bueno, esa misma ley progresista tuvo reflejos enteramente reaccionarios y en muchos casos racistas. Vuelven a buscar el origen y en el origen encuentran al gaucho. Al gaucho que, qué sé yo, en un momento consideraron exterminar y después lo reivindican como emblema de la Argentina. En el caso de Lugones eso por puede ejemplo. ser. En el caso de Lugones y de las conferencias de Lugones, eso puede ser. En otros casos señalan las instituciones que han corrompido la verdadera nacionalidad, como puede ser el caso de Gálvez,
en la maestra normal. Es la escuela normal que crea a estas mujeres independientes, que podían trabajar solas y vivir solas, porque eso el normalismo fue un factor de independencia de las mujeres enorme. Me gustaría verlo bien estudiado eso. Bueno, Manuel Gálvez señala ahí como un factor de corrupción, porque es una escuela laica donde no entra la religión, donde no hay clases de religión. Los sacerdotes de diferentes creencias pueden entrar fuera de los horarios de clase, si encuentran los niños y los padres dispuestos a escucharlos. Sí, pero sí. En los horarios de clase no hay clase de religión. Eso son medidas de avanzada. Son medidas de avanzada. Sí, esa misma ley puede tener reflejos absolutamente racistas. Bueno. ¿Quién tiene un reflejo que uno diría hoy racista? Roberto Arlt, en los 30, describiendo el barrio del Once. Gritan como monos los que él describe, que son sirios, que son judíos, etcétera. Gritan y saltan como monos en las calles vendiendo. Lo dice Roberto Arlt. Lo dice Roberto Arlt. No son sencillas las cosas, no son líneas nunca. Obviamente que no. ¿Qué pasa entonces? Deciden reivindicar el Martín Fierro. El Martín Fierro hasta ese momento era un libro no muy reconocido, ¿cierto? Era un folletín. Bueno, más o menos. Lo que no tenía el estatuto que le van a conferir, claro. Lugones por un lado y Rojas por el otro. Esto es de hacerlo ejemplos de una épica, la épica en la literatura argentina, sobre el presupuesto de que toda literatura nacional tiene en algún momento, y sobre todo en sus comienzos, un poema épico como poema que define la identidad y el carácter de una personalidad. Lo comparan con el cantar del Mio Cid, ¿no? Eso es, sí. Eso es. Entonces, las versiones de Rojas y la de Lugones no son las mismas. Desde cierto punto de vista, era más erudito Rojas, era más inverosímil la atribución de referencias épicas a la épica antigua, en el caso de Lugones, pero bueno, ninguno tenía demasiados argumentos muy sustentables, y entonces lo que importa más bien es el sentido que tiene este gesto, ¿no? Y los dos van a trabajar desde este punto de vista. No todos van a aceptar esta definición. Acá era una élite intelectual bastante diversificada para lo chica que era. Era un grupo de personas muy reducidos, pero había opiniones diferentes. Pero en general, vos citás una encuesta que se hizo en ese momento, sí. Y más allá de matices o de considerarlo no como la literatura, el prototipo de la literatura, el elemento fundante, todos están de acuerdo en la calidad del Martín Fierro, en eso sí. Hay hay un consenso en torno de eso, pero para algunos, supongamos Carlos Octavio Bunge, que era en aquel momento considerado una especie de bocho del mundo intelectual argentino, que consideraba que ese poema no podía tener ese carácter y hace una lectura social o sociológica, diríamos hoy, del Martín Fierro, del conflicto que está inscripto en el poema. Sí. Ya Mitre no tenía simpatía por el Martín Fierro, sí. Pero no era por razones, porque sería fácil decir, bueno, por razones ideológicas, no discurro las razones ideológicas, era si por ese camino se podía armar un camino posible para la literatura argentina. Claro, era eso lo que se discutía. Me resultaría difícil, Mitre tenía otros modelos, no se ponía a traducir la Divina Comedia, pero era un debate que tenía también razones ideológicas por un lado y estéticas por el otro. Recién vos decías, Beatriz, sobre los inmigrantes que fueron deseados y los que no lo fueron, que fueron los que vinieron en definitiva, y entonces hablan en algún momento del libro de las lenguas, creo que dicen las lenguas buenas y las lenguas malas. Pues después viene Victoria Ocampo, con todo ese mundo cosmopolita, que aprende a hablar francés antes que castellano, introduce todos estos autores europeos, y vos decís, bueno, esa es, a ver,
esas inmersiones en nuestra lengua, de lenguas extranjeras, sí están permitidas. Las que no están permitidas son las otras. Incluso de los 60 años antes de Victorio Campo, a Mansilla se le permite esa relación. 60 años antes, 60 años antes que a Victorio Campo. Claro. O sea que, digamos, sin duda, bueno, hay un momento de lenguas más legitimadas culturalmente y un momento de lenguas menos legitimadas culturalmente. No señalaría yo exactamente, creo que habría que hacer justicia con Victorio Campo en el sentido de que alguien que se dedica a traducir al castellano rioplatense, porque traduce al castellano rioplatense, es alguien que está haciendo una gigantesca tarea de afirmación de ese mismo castellano. Sí. Por supuesto, con el reconocimiento de la importancia de aquella literatura que traduce, pero ¿por qué no? Digo. Sin duda. Pero no diría solo cosmopolita en el caso de Victorio Campo, es un factor central en la constitución de una cultura argentina que es la que hoy tenemos. Es la que hoy tenemos, digamos, la que no es que solamente es fruto de Victorio Campo, sino que es la que hoy tenemos. Pero volviendo al Martín Fierro, Lugones, las Lugones rojas, lo que acaba de mencionar Carlos de Bunge, y Borges, que no se puede despegar de ese poema a lo largo de su vida, hasta escribir una frase que es muy citable, pero de todas maneras, además de ser muy citable, las frases citables uno desconfía, pero esta yo creo que debe ser una verdad. Dice, todas las historias están en la Biblia, los poemas homéricos y el Martín Fierro. Dice Borges. Dice Borges, ya tardíamente en su vida. Además de que reescribe el Martín Fierro porque le da el fin al Martín Fierro, un fin que Hernández no tiene en su poema. Martín Fierro no muere en el poema de Hernández en la segunda parte. Además que tiene citas que son textuales, sin comillas, citas que son pequeñas, por supuesto, que son textuales del Martín Fierro. O sea que sigue tarde, sigue a lo largo del siglo esa yo diría, ese magnetismo que tiene para los intelectuales. Y la revista Martín Fierro, que era una revista de vanguardia, vos hablás de eso en el libro Ensayos Argentinos. ¿Por qué se habrá llamado Martín Fierro? Ellos no la llaman, los vanguardistas, Girondo no le puso Martín Fierro, digamos. Hubo otros que fueron al nombre, pero sin duda el nombre tiene significado. La primera persona que observó esto fue Adolfo Prieto. La primera persona que observó la dimensión criollista que tuvo la vanguardia argentina fue Adolfo Prieto. Y eso, me parece importante señalarlo porque a veces se parte de textos posteriores para esa dimensión. Y fue Prieto. Es muy complejo si vemos todo esto y las contradicciones y los distintos movimientos internos y demás. Pero si vemos que eso nos constituye a nosotros, y como vos dijiste hace un ratito, todavía lo podemos ver en la sociedad actual. La verdad que daría para otro libro seguir adelante, ¿no? Donde termina No, a lo mejor en Martín Fierro ya no se lee más radicalmente. No lo sé, a lo mejor lo leen solo los escritores. Hay un escritor que hizo una operación de reordenamiento del Martín Fierro, pero creo que quizás hoy ya sea una lectura que ha perdido toda vibración en el presente. En el colegio los chicos lo deben leer, ¿no? Bueno. Supongo, no sé cuáles son los efectos. Claro, no tenemos la menor idea. Gracias por haber venido a los dos. Gracias a vos, Muchísimas gracias, me gustó tenerlos juntos.